Muchas gracias, licenciada. Voy a proceder ya a grabar la clase del día de hoy, toda vez de que voy a dejar colgada el mismo porque hay compañeros que no se han podido conectar. Sin embargo, quiero que puedan los compañeros manifestarse. Por ejemplo, está el compañero Anderson. Un gusto de volverlo a saludar en estos cursos. Por favor, si pudiera prender su micrófono y pasarnos algunas palabras, compañeros, si nos hiciera el favor. ¿Qué tal? Mucho gusto, compañeros. Licenciado, nuevamente un gusto saludarle. Pensé que iba a tocar con algún otro licenciado y cuando vi ahorita, pues me da un gusto porque la explicación del semestre pasado con este curso, pues fue muy buena. La verdad, el curso me encantó y espero en este caso volver a retomar lo aprendido con lo nuevo que pues nos hace falta. Y la verdad, pues muchas gracias ya de antemano por todo lo que nos va a enseñar, licenciado. Muchas gracias, compañeros. Es un gusto volverlo a saludar en otro curso libre. Sí, muy interesante lo que vimos el semestre pasado. Ahorita vamos a abarcar más temas que no pudimos tocar, por más que todo por el tiempo y que, como usted se dio cuenta, no tuvimos realmente el espacio para hablar de todos los temas que hubiera querido, pero se me dio otra vez la oportunidad. Estamos aquí para poderles servir. Cualquier duda que tengan, estamos al lado. También está la compañera Iris Zamora, que estuvo en el curso pasado, si mal no estoy. Si pudieran vender su micrófono, por favor. Compañera Iris. Bueno, veo que hay algunos compañeros que son nuevos en este curso. Quiero explicarles algunas cuestiones. A mí me gusta mucho el tema de estar explicándoles diversos temas, cuando se da la oportunidad de seguir hablando, también que ustedes puedan formularme sus preguntas. Yo soy bastante receptivo en los diversos temas que vamos a ir abarcando. Ustedes pueden hacer una pregunta, no importa qué tipo de pregunta, vamos a tratar de resolvérsela. Y si no la sabemos, vamos a investigar para poderla resolver en las siguientes clases o enviarles información dentro del grupo de clase. Para ir iniciando, me gustaría también hacerles ver de que este semestre vamos a cambiar un poco el tema de la evaluación. El semestre pasado hice una situación, hice un examen parcial respecto a un ensayo y el examen final que va a ser, que fue en ese momento un formulario de Google. Este semestre, para apoyarlos y para que no se vea tan tedioso el tema de la evaluación académica, vamos a cambiar que únicamente se va a realizar alguna actividad como examen final. Lo que sí es cierto es de que necesito que todos puedan estar participando, que puedan estar llenando en su momento ese formulario, toda vez de que si no llegan el formulario o el trabajo que se indique, no va a ser posible de mi parte poderles asignar la nota académica que solicita la coordinación para poderles extender su certificado o su diploma. Además, recordando que también tiene que llenar en en el chat, les he dejado el formulario de asistencia. Esto lo tiene que seguir llenando todas las sesiones para que quede a cargo de la coordinación. Esta listado de asistencia no tiene nada que ver con nosotros, ni con la licenciada Victoria, ni conmigo, toda vez de que eso lo extiende la coordinación. Es decir, si un día llegan a faltar, yo les puedo dar el permiso, eso no, por mí no hay ningún problema, pero la situación es con este link de asistencia que ya es directamente con la coordinación. Entonces les voy a sugerir, por favor, de que traten de no faltar a las clases para que ustedes puedan recibir sin ninguna inconveniente su diploma de participación. Quiero hacerles ver otra situación. Estos cursos libres son para aprendizaje para todos. Sin embargo, creo que ya se dieron cuenta que estamos en la rama de abogado y notario. Discúlpenme si en algún momento digo alguna palabra que se escuche muy técnica. Necesito que me hagan favor de hacerme ver de que no me la comprendieron para yo tratar de explicársela y tomar ese espacio. Si hay alguien que está estudiando para los exámenes técnicos profesionales, también puede hacer sus preguntas para ver cómo resolverlas
y que puedan irse más tranquilos al examen técnico profesional. Si hay también, no sé si hay algún licenciado también que esté en el ejercicio de la profesión, siempre va a ser también un gusto poderla apoyar en el ejercicio, dando consejos desde la vista de que no conozco todo del caso, sin embargo, puedo apoyarle en cómo poder resolver su caso. En este sentido, no sé si alguien quiere tomar la palabra, tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para empezar con la situación. Esta clase precisamente no va a ser diapositivas, quise que esta clase fuera un poco más de que platicáramos, yo le voy contando algunas situaciones que he visto en el ejercicio profesional. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda que le surja del proceso penal que eso implica desde que arrestan o aprehenden a una persona hasta el derecho penitenciario, con todo gusto me la puede hacer en este momento, por favor, si alguien tiene alguna duda. Lick, yo entiendo que la asistencia es, buenas noches, Lick, perdone ante todo. Yo Pena, entiendo pena. que la asistencia es independiente a usted, pero quería saber Ajá, si como hoy tenemos que marcar asistencia, qué título le ponemos, porque ahí pide y yo es primera vez que llevo este curso en libre, digamos, ajá. tema visto en clase. Ok, tienen que poner introducción al curso únicamente. Ok, gracias, Lick, muy amable. No tenga pena. ¿Alguien tiene alguna duda de derecho procesal penal? ¿Algo que quisiéramos que platicáramos antes de que yo inicie formalmente con la explicación? Pueden levantar la mano, pueden encender su micrófono. Bueno, vamos a iniciar. Fíjense ustedes de que he estado viendo mucho en los procesos penales. De hecho, hay un caso que podríamos comentar para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que nos transmite este tipo de cursos de generalidades del derecho procesal penal. Resulta ser de que X persona vino en la ciudad de Mazatenango y por lo que ustedes me imagino que la mayoría ya vieron en los videos, maltrató a una mujer, ¿verdad? Eh, en la práctica, la persona que cometió ese hecho, hay varias situaciones como falta y delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física. Toda vez de que, según las noticias y que se ha confirmado por personas que han tenido acceso a ese espacio, ellos eran pareja sentimental. Pero vieron ustedes de que va relacionado con todo lo que vamos a ver en el curso como tal, porque la Policía Nacional Civil únicamente indicó, vio y no se animó, eso es lo que es preocupante, no se animó siquiera a detener formalmente a la persona y trasladarla a un órgano judicial como se ve en el video. Pero ahí llama la atención de que a pesar de que fue esta situación debió haberse realizado de oficio, nunca lo hicieron. Es más, la Fiscalía contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Mazatenango y el juzgado indicó que no había ninguna peligro de obstaculización a la verdad o peligro de fuga, por lo cual citó a la persona a una audiencia de primera declaración en ese juzgado. Muy bien, no quiero entrar a esa situación de que, está bien o está mal. Lo único que les puedo decir es, nos vamos a enfocar en eso porque hay diversas situaciones que debieron haber sucedido en esa escena. Muy bien, una de ellas es, vamos a delimitar. Aquí que pudo haber existido un delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en contra de la mujer que estaba dentro del vehículo. Además de, si no se lo hubieran querido llevar por ese delito los oficiales, tuvieron que haberlo consignado por escándalo en la vía pública. Tampoco se hizo por esa situación. Eso nos lleva a una cuestión que conocemos como delito flagrante. ¿Y cuál es el delito flagrante? Se los explico en una forma en que es como que estuviéramos amasando con harina, agua y para realizar pan. Eso es con las manos en la masa, para que en este sentido se encontró cometiendo el delito.
En este sentido, al estar cometiéndose el delito, la Policía Nacional Civil debió haber consignado y presentado ante el juzgado correspondiente para que se llevara esa misma noche la audiencia de primera declaración, cuestión que no sucedió. ¿Qué es lo que va a suceder con los policías nacionales civiles? Únicamente lo que indica la ley de la Policía Nacional Civil, la existencia de la Inspectoría General de Trabajo, que va a tener a bien establecer los diversos parámetros para sancionar a esos agentes por no haber actuado de conformidad con la ley. ¿Qué pasa con el señor? A él lo citaron, si lo quieren ver desde un punto de vista legal, toda vez que el Código Procesal Penal indica dos formas para que te dé la presencia dentro del juzgado en una audiencia de primera aclaración: la citación y la aprehensión. La citación únicamente se le hace constar en una notificación. Fíjese que está siendo notificado para que se presente a la audiencia de primera declaración que se va a llevar a cabo, por ejemplo, en el juzgado de primera instancia penal, la coactividad de delitos contra el ambiente del municipio y departamento de Mazatenango, por ponerle un ejemplo, y se tiene que presentar. Pero también puede haber una aprehensión en forma flagrante, que es la que acabamos de ver, que debía haberlo aprendido en el momento y llevárselo a audiencia ante el juez competente, o en su caso el juez competente emitió una orden de aprehensión en la cual establecen de que lo tienen que hallar en cualquier rincón del país para que sea presentado en ese órgano jurisdiccional. Obviamente debe de encontrarse establecido en que la persona, si se encuentra en Izabal, en Puerto Barrio, tiene que ser presentado al juzgado de paz y remitido hasta el juzgado de Mazatenango, por ponerles un ejemplo. Y ahí entra también otra acción de la Policía Nacional Civil, en la cual existe un traslado por cordilla, que es lo que hubiera sucedido si el juzgado de Puerto Barrio en Izabal hubiera tenido que trasladar, es decir, la policía solo tiene como jurisdicción para poder llevarse a los detenidos, por ejemplo, de Puerto Barrio para Morales y Zabal, y de ahí hasta abajo para llegar a Mazatenango, municipio por municipio, va cada, ¿cómo se llama? Cada pick-up de la Policía Nacional Civil, en donde van a ir trasladando a las personas. Hasta aquí yo no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro para irles explicando, compañero. No. Muy bien. ¿Qué más pudo haber sucedido en ese espacio? En esta audiencia de primera declaración de la persona, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, que han confiado en el trabajo, de ver audiencias de aceptación de cargo. En el presente caso, como probablemente porque tampoco hay información en la noticia por qué delito es que lo están citando, que más seguro es por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, lo que corresponde en este sentido es plantear una teoría del caso. Y si realmente esa teoría del caso me va a favorecer para que busquemos alguna salida procesal, siendo, por ejemplo, un criterio de oportunidad, una falta de mérito, o incluso plantearse la idea de que la persona se presente a su procedimiento especial de aceptación de cargo, que esto es relativamente nuevo. Y en ese sentido, el abogado de él debe estar ya analizando si se presenta a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente para ver, no se lo tomen como que están haciendo corrupción, porque no es corrupción, no tiene nada que ver, sino que llegan a la Fiscalía para ver qué solución darle al caso, que no termine en un proceso en el cual tengan que llegar a esta sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, va a haber un desgaste mayúsculo en la forma de llevar el proceso cuando se puede resolver anteriormente, sabido de que hay consecuencias penales y jurídicas en contra de la persona. Por ejemplo, si se acepta una aceptación de cargos, ¿vale? La redundancia, lo van a condenar, y lo van a condenar primero por la pena principal que establece el delito. Luego se va a aplicar la reducción de la pena como beneficio que establece la ley del procedimiento especial para la aceptación de cargos, que sería por la mitad porque lo está presentando dentro de la audiencia de primera declaración después de haber llevado el auto de procesamiento, porque tiene que estar ligado ya al proceso para ese espacio. En este sentido, hay que tomar en consideración
de que también le van a suspender de sus derechos políticos, es decir, él no puede volver a votar hasta que haya pasado el transcurso del tiempo correspondiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Únicamente en la aceptación de cargos. También vamos a tomar en consideración de que si se aplica, por ejemplo, un criterio de oportunidad, aunque aquí por la afectación social que ya generó, no se lo van a aplicar, a menos de que consiga que el Ministerio Público pues esa situación, entonces podría un criterio de oportunidad, pero por el tipo de delito está difícil, toda vez de que hay una afectación a la sociedad y porque estamos hablando que está en vulneración a los derechos que les corresponden a la mujer. También podría haber una falta de mérito, pero ¿en qué caso se aplica una falta de mérito? Que se demostrara que él no es el que estaba pegándole a la mujer. En este sentido, tiene que haber pruebas, tiene que haber medios de convicción, se le llaman en las audiencias de primera declaración, para constatar de que él no era el que estaba pegándole, que hay fotos, que hay declaraciones testimoniales, por ejemplo, que estaba, quiere decirle, en el estadio viendo algún partido de fútbol, o alguna situación que le genere esa coartada que establece en las películas y en las series de televisión. Pero en este caso no le va a aplicar la falta de mérito todavía, de que aquí sí hay claros espacios en los que vamos a constatar de que hay altas posibilidades de que la persona estuvo involucrada en el hecho ilícito y debe continuar con la tramitación del proceso penal. Entonces, en este sentido, es importante que tomemos en cuenta de que el proceso penal tiene mucha relación en cómo vamos a utilizar la teoría del delito, que es en este caso la aplicación de un delito en violencia contra la mujer en su manifestación física. También existe la aplicación de la teoría del caso, que esto es encaminado tanto al Ministerio Público, que tiene que armar el caso para que le otorguen, en este caso con lugar, ligar al proceso mediante el auto de procesamiento en contra de la persona por parte de la defensa, establecer una antítesis que es parte de la teoría del caso y que él no cometió los hechos ilícitos, e inclusive la existencia de una víctima y el creyente adhesivo, que en este caso sería puede ser la víctima la que resultó lastimada o los familiares directos conforme establece el artículo 116 del Código Procesal Penal. Entonces, todo esto se va a ir conjugando como se va llevando el tema del proceso penal común como tal. En este sentido, yo no sé si hay alguien que tenga alguna duda, algún caso que quiera plantear o alguna cuestión que le llame la atención de algún caso para irlo platicando en esta aula, ¿verdad? No sé si alguien quiere tomar la palabra y comentarme algún caso que tenga. Por favor. Siempre es bueno escuchar lo que consideran otras personas para que volvamos más dinámica la clase, que no solo que la licenciada Victoria y mi persona vamos a estar hablando únicamente, sino que también enriqueciendo el conocimiento con las experiencias que otras personas han sufrido. Pero no sé si tiene alguien alguna duda, alguna consulta que pudiera plantear. Sí, compañero Anderson. Gracias, licenciado. Yo solo tengo una duda. Con los policías que en este caso tendrían que haberse llevado detenido a esta persona, a ellos no los toman parte también como de cómplices por solo haber visto y no haber actuado en contra de la persona que estaba agrediendo a la mujer. Fíjese que para mí esa es más una falta administrativa. ¿Por qué? Porque ellos solo se acercaron a ver cómplices dentro del proceso penal. Tendría que haber sido que ellos apoyaban a que siguiera pegándole a la señora. Es cierto, se quedaron viendo, pero ahí lo que nos da es una inacción al principio de seguridad jurídica que establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, estos policías, independientemente cuál haya sido la razón por la que ellos no quisieron actuar, ellos tenían la alta obligación de detener a la persona y separarla y hasta que se calmara, y a partir de eso establecer una prevención policial indicando lo que sucedió y que se resolviera en el órgano jurisdiccional.
Entonces, ahí para mí es una situación meramente administrativa que van a tener que sancionar a los policías por ese espacio y que quede también, digamos, como precedente visual, se podría decir, de que no se tiene que permitir eso. He visto muchos comentarios en Facebook que incluso dicen los policías solo se quedan viendo porque para qué se meten. Es que no es así, los policías tienen la obligación por ley de cumplir con esa función porque al final no es una cuestión ilegal, sino que tienen que estar cumpliendo con la seguridad del ciudadano y estableciendo ese parámetro de que no la persona estaba agrediendo a una persona y tiene que ser trasladada a un órgano jurisdiccional a pesar de que no hubiera denuncia. ¿Sabe por qué? En este tipo de delitos las situaciones son de oficio y peor en este espacio de que estaban en la vía pública, en este sentido debieron haber trasladado a la persona, pero para mí no son cómplices dentro del proceso penal, sino que son únicamente acreedores de sanciones administrativas por parte de la Policía Nacional Civil. No sé si hacía claro la duda, compañero. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, ¿alguien más que quisiera comentar algún caso? No sé si la licenciada Victoria tiene algún caso por ahí que nos quisiera comentar para hablar un poco más, ¿verdad? Pues para ir comentándoles de qué trata en sí el curso en general y que me sirva para hacerles ver el por qué la importancia que como guatemaltecos debemos tener al presente qué acciones debe tomar todas las instituciones e incluso nosotros como personas. No sé si tienes algún caso, licenciado. No, por el momento no. Vamos bien con su explicación. Amplíenos más. Muy bien. Yo les preguntaba porque, pónganle, tuve el caso, quiero decirle, hubo una pensión alimenticia atrasada. Le voy a explicar el proceso de cómo llegamos a que nos denuncien por una negación de asistencia económica que tiene que ver con las pensiones alimenticias atrasadas. Resulta ser de que una señora fue al bufete popular y solicitó que, fíjese, que el tal señor no me pagó de 4 meses y me debe 4,000 quetzales. Aquí está mi acta de mediación, creo que fue ese documento. Bueno, con mucho gusto, vamos a iniciar el proceso y todo el asunto. Le llegan a citar a la persona, se le hace el requerimiento de pago, no paga, y hasta ese momento el juzgado, a solicitud de la señora en este sentido, emitió una certificación de lo conducente. Ojo, esta es una de las formas de iniciar o es un acto introductorio del proceso penal. ¿Por qué? Porque ahí certificó lo conducente al Ministerio Público para la posible comisión del delito de negación de asistencia económica. Presenta al Ministerio Público el caso, se lo asigna a un auxiliar fiscal y resulta ser de que lo citan al señor por quien tiene que hacer una junta conciliatoria para resolver el asunto. Y llama la atención, en este caso no apareció así, pero he leído algunas notificaciones o citaciones de los auxiliares fiscales donde amenazan de una vez a la persona con que no se presenta, van a continuar con el proceso penal correspondiente, es decir, solicitar la orden de aprehensión en contra de la persona. Y llegamos a la audiencia y llama la atención porque el señor, fíjese que a mí me está costando conseguir el dinero, necesito que me dé tiempo para pagar. El auxiliar fiscal fue bastante flexible y todo ese espacio. Y resultamos con la señora y la señora, no, que yo no quiero aceptar, que no sé qué, que no sé cuánto, que él no está pendiente del niño. El auxiliar fiscal únicamente va a verificar el cumplimiento o no de los parámetros de la teoría del delito. En el caso en concreto, no en las situaciones que pasaban en pareja. Entonces el fiscal, en base a sus atribuciones, les dejó dicho a los dos de una vez: disculpen, señores, yo no tengo ningún comentario, ningún consejo, ninguna situación que yo les pudiera apoyar, y en este caso con gran razón, en el sentido de que yo soy únicamente auxiliar fiscal, solo estoy viendo la aplicación de la ley penal y si hay alguna situación que el señor no quiera hacer efectivo el pago, en este caso vamos a emitir la orden de aprehensión correspondiente, y le explicó el porqué. Y la señora seguía y al final que le dijo: mire,
eso puede irlo a solicitar a tal persona o al bufete popular. Mientras tanto, no es posible que usted venga a solicitarme esos espacios porque no es mi competencia. Hay que tener en cuenta que estamos en el área penal, todas las denuncias, todas las querellas, todas las prevenciones policiales e incluso las certificaciones de lo conducente tienen que ir acordes al estricto cumplimiento de la ley que establece el artículo 251 de la Constitución, que establece las funciones del Ministerio Público. En este sentido, se le dio el tiempo, se pagó y llegamos incluso con el auxiliar fiscal, pero le quiero comentar algo que me llamó la atención. Yo nunca en la vida lo había visto, ni cuando fui procurador, ni cuando fui estudiante. Me dice el fiscal antes de iniciar la audiencia: mire, licenciado, yo le voy a ofrecer a su patrocinado que desestimemos el caso. ¿Qué es la desestimación del caso? Es únicamente cerrar el proceso y hacer como que no existió nada, no toma control jurisdiccional el juzgado, sino que eso se quedó en el Ministerio Público y solo se manda archivo. Pero con la condición de que tiene que pagar una cierta cantidad de dinero que todavía debía, porque eso no lo estaban cobrando en el caso original. Y, bueno, plantéeselo y coménteselo. Si mire, señor, tal cuestión, le puedo desestimar incluso el caso si usted paga de aquí al viernes, porque eso fue audiencia de junta conciliatoria un lunes. Y el señor, claro, le dijo: fíjese que yo no tengo las posibilidades, esto sería abrir un hoyo más grande del que ya tengo porque tuve que prestar para pagar esto. Bueno, tuvieron que ponerse de acuerdo y pues, se aplicó el criterio de oportunidad. Pero según mi mente, antes de graduarme, el criterio de oportunidad únicamente se solicitaba y ahí el juzgado tenía que resolver. No, nos mandan a llamar a una audiencia solo para conocer esta solicitud del Ministerio Público del criterio de oportunidad. En ese sentido, era básicamente una audiencia de primera declaración, pero como el Ministerio Público, al solicitar el criterio de oportunidad, solicita el criterio de oportunidad y también el no, ¿cómo sería la palabra? El abstenerse a iniciar la acción penal, es decir, a seguir toda la persecución penal. Y en este sentido, se nos citó audiencia, pero fíjense que yo nunca había visto, nunca, así de lo nunca, porque según el Código Procesal Penal indica que el representante del Ministerio Público debe estar presente en cualquier circunstancia dentro del proceso penal. Ayer me encontré con la situación de que nos fuimos con el señor a la audiencia correspondiente y no estaba el Ministerio Público, solo estaba la agraviada, el señor, mi persona, el juez y el asistente de audiencia. Y me llamó poderosamente la atención porque dije: ¿por qué van a iniciar la audiencia por ese espacio? Y hoy caí a cuenta que el Ministerio Público estaba fallando en sus deberes, al punto de que los mandaron a oficiar para que establecieran una medida disciplinaria contra el auxiliar fiscal que cometió esa falta. Sin embargo, por existir una solicitud por escrito, en base a eso el juez siguió toda la audiencia por el debido respeto a los derechos de las partes, por la oralidad, por la celeridad y economía procesal. Y en este sentido, mi patrocinado terminó con ese criterio de oportunidad, toda vez de que no había cometido ningún delito anterior. Se le explicó qué pasaba si cometía algún otro delito después dentro del año en el que se le aplica el criterio de oportunidad, si pasa más del año que se archiva, y otra situación. Pero eso nos da a entender de que no es un juego, de que las instituciones públicas que encargadas de la administración de justicia, en este caso tanto el organismo judicial como el Ministerio Público, que en este caso por ser Ministerio Público, parte penal, no debió haber incurrido en una falta bastante grave. En ese sentido, siempre a ustedes como compañeros también se les insta, ¿verdad?, de que si les notifican en algún momento de que tienen audiencia, que decirle a las 2 de la tarde, a las 2 de la menos 5, tienen que estar ya parados afuera en el juzgado, afuera de la sala de audiencia, porque en cualquier momento lo llaman y si ustedes no están presentes, en el caso de que ustedes fueran abogados y notarios, en este caso abogados litigantes, les pueden certificar lo conducente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y ahí pueden haber sanciones contra nosotros por estar dejando en un grado de indefensión a nuestros patrocinados. Y en el caso de los creyentes pasivos únicamente se les saca del proceso, pero nunca había visto esa situación de que un agente fiscal o auxiliar fiscal, porque no sé quién debía llegar a esa audiencia,
no se presentó y de todos modos ordenaron que se le establecieran medidas disciplinarias contra contra el personal del Ministerio Público. Hasta aquí yo no sé si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, algo que le llame la atención. Por cierto, antes que se me olvide, es cierto que no vamos a utilizar tareas ni todo por el estilo, pero me he dado cuenta que le sirve a ustedes para seguir estudiando y si ustedes quieren, pueden mandar a mi correo algunas preguntas que podía hacer en clase. Por esta oportunidad no voy a dejarles ese espacio. Ustedes pueden seguir, hacer sus dudas, pueden hacer sus comentarios, pueden escribirme al correo, con mucho gusto se les va a ir contestando. Les voy a dejar el correo en la plataforma de Classroom, se los voy a dejar en este momento antes de continuar con la explicación que tengo también otro caso que tuve a bien ver. Permítame. Este sería mi correo, compañeros. Si hay alguien al que tenga alguna duda o alguien que hizo falta o alguien que tuviera algún inconveniente y no se podía acercar a la clase, que me avise de todos modos, ¿verdad? Aunque ya les comenté el listado de asistencia que establece coordinación, ellos únicamente lo manejan y al menos de mi persona no me han dado instrucciones de qué se puede hacer. Voy a consultar de todos modos, pero si ustedes tienen la posibilidad, mejor me avisan al correo y con mucho gusto voy a irles atendiendo esos espacios. Otro casito que tuve también a bien llevar a cabo fue hace algunos años, estaba como procurador. Yo no era el abogado todavía, sino que un colega fue el que está a cargo de ese caso. Resulta ser de que un delito de estafa, un señor ya grande, tal, para decirle una idea, de unos 70, 75 años, vino y prestó su número de cuenta. ¿Y qué pasó? Bueno, prestó el número de cuenta, le depositaron y él retiró el dinero. Bueno, el Ministerio Público investigó y resultó de que el señor terminó metido en un proceso de personas que eran extorsionistas, en un grupo criminal muy grande en la que él era solo facilitador y que recibió dinero. Eso se le llama un cooperador necesario para cometer el delito de extorsión. Era extorsión, exactamente. Resulta ser de que al señor lo aprendieron, se lo llevaron al juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo de Quetzaltenango. Y el juzgado lo único que hizo después de escuchar todo y sabiendo de que el señor no tenía nada que ver, el juzgador a la hora de emitir el auto de procesamiento emitió auto de prisión preventiva. ¿Cuál fue su razonamiento? Resultó diciendo el señor juez de que todos, como tienen que ver con el grupo criminal, todos nos vamos a prisión preventiva y en este sentido se pueden comunicar. Entonces nosotros al hacer la investigación correspondiente, porque por eso se hace una teoría del caso, nos percatamos que el señor no tenía nada que ver con esa estructura criminal. Entonces, lo que se hizo es una apelación, en este caso genérica, lo mal llaman genérica, pero es una apelación normal, no es la apelación especial que únicamente se utiliza en sentencias y en otros tipos que establece el artículo 439 del Código Procesal Penal. Y se planteó varias situaciones, que no había peligro de fuga, que no había obstaculización a la persecución, perdón, a la averiguación de la verdad. Muchas situaciones, inclusive le hicimos ver a los magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones que no tenía nada que ver el señor que estuviera en prisión preventiva, toda vez de que se quedó comprobado incluso con la acusación del Ministerio Público que él no tenía, si ustedes quieren ver así, velan en este sentido. Total de que me enteré meses después, ya no estaba laborando en esa oficina, cuando que la sala quinta de la Corte de Apelaciones acogió mi recurso de apelación que yo planteé, obviamente con la firma del colega, y dejó en libertad a la persona, pero llegamos a esos extremos de que tenemos que saber cómo analizar, cómo vamos a fundamentar, cómo vamos a redactar nuestras resoluciones como órgano jurisdiccional, también qué es lo que vamos a hacer como Ministerio Público, la forma que vamos a presentar los casos,
y la defensa poner mucha atención a qué es lo que está sucediendo para poder atacar y poder apoyar a nuestros clientes. Debo hacerle mención en ese espacio de que nosotros hemos estudiado no únicamente para sacar buenas notas en la universidad, sino que también estudiamos para lograr el conocimiento y tener la idea de cómo vamos a sacar a nuestro patrocinado, ya sea, en este caso estamos recuperando su libertad cuando estamos en cuestiones familiares o incluso de las propiedades de estas personas. En este sentido, vamos viendo cómo se va el esbozo, que ya hemos hablado de la audiencia de primera declaración, ya estamos hablando de impugnaciones, ya estamos llegando a una situación que es lo que vamos a ver en este curso de este segundo semestre, que son las impugnaciones, tanto el recurso de oposición, vamos a buscar el criterio jurisprudencial que indica que desde hace un par de años únicamente se aplica este recurso en debate. Hay algunos casos aislados también que se permite fuera del debate. También vamos a ver cómo funciona el tema de la ejecución, quién es el que lo lleva, que es el juzgado de ejecución correspondiente. Vamos a ver también el espacio de qué es lo que se tramita en cada órgano jurisdiccional de ejecución, por ejemplo, la limpieza de antecedentes penales, de antecedentes policiales, de la extinción de la pena, el cómputo de la pena incluso, y vamos a ver la funcionalidad del sistema penitenciario en una forma bastante crítica y conforme aparece en las leyes en Guatemala. Es cierto, pasan cuestiones en la práctica que no se comprenden, pero hay que analizar primero el por qué dentro de la ley y cuáles son las falencias que debe ir mejorando el Estado de Guatemala para cumplir esos espacios. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que yo les he explicado el día de hoy. La otra semana sí les voy a pedir favor de que tengan a la mano su Código Procesal Penal, su Código Penal. Las leyes especiales serían, por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la delincuencia organizada. Esa sí necesitamos que la tengan a la mano, porque hay diligencias que podríamos tocar para que ustedes tengan una idea. La ley de armas y municiones, la ley de áreas protegidas. ¿Qué más podemos decir? Necesito también para el tema de responsabilidad civil el Código Civil, lo vamos a necesitar, y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, además de la ley contra, ¿cómo se llama? Ley de la tramitación del antejuicio, porque vamos a ver también un apartado como procedimiento especial de ese espacio, y para que tomen en cuenta los temas que vamos a ir viendo. En ese sentido, como al haber sido una introducción, únicamente nos vamos a quedar hasta este momento. Ya en la próxima clase ya nos vamos a enfocar ya en diapositiva. Hoy quería conocerlos, saber quiénes son los compañeros que nos están acompañando dentro de este curso y agradecerles la confianza también, ¿verdad?, para acompañarnos. Ya les volveré a repetir en la siguiente clase las instrucciones sobre las tareas, sobre el examen final, que únicamente va a ser sobre los 100 puntos. Ténganlo en cuenta de una vez, que ahí en ese momento se van a lograr su certificación, siempre y cuando lleguen a la nota mínima de 61 puntos. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que ustedes tuvieran en este momento, me la pueden comentar y con mucho gusto les voy a ir resolviendo las dudas para finalizar la clase del día de hoy. Por favor. ¿Qué ponemos en tema visto en clase en la asistencia? Pongan introducción al curso únicamente, por favor, compañero. Y si no tienen alguna duda, algún comentario, los espero a la misma hora el siguiente día jueves. Es un gusto haberlos visto el día de hoy. Y estamos para servirles. Ya les dejé mi correo electrónico para cualquier duda que ustedes tengan. Les deseo una excelente noche. Espero que se encuentren bien. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.